Seguimos, después lo vamos a escuchar a Diego Borja y cerramos con Matías. Bueno, gracias. Agradecer primero a Guillermo por la invitación. Yo siempre, es la tercera vez que me invitan a hablar ahora. Todos los años he hablado en el CEFI. Esto me hace acordar la definición de locura, ¿no? Dicen que locura es hacer siempre la misma cosa y esperar resultados diferentes. Guillermo aparentemente me sigue invitando a pesar de que los resultados no han sido los mejores. Pero bueno, igual agradezco la confianza desproporcional. Yo voy a hablar de la crisis en América Latina y es basado en un trabajito, si lo pasás, en un trabajito que está publicado con un coautor frecuente mío, que es Esteban Pérez Cadentey de la CEPAL. Y en realidad voy a hablar menos de una de las partes que tiene este trabajo, que es un poco una discusión de algo que está permeado en lo que se ha discutido acá, por cierto, algo que es muy presente en lo que ha dicho Ricardo Zuma sobre el caso brasileño, que tiene que ver con la tendencia que hay, por lo general, en las economías de América Latina a andar con el freno de mano, por lo general, puesto. Entonces, en los booms, la economía latinoamericana es algo que hemos sabido, ¿no? O sea, ¿por qué América Latina crece menos que Asia? Ustedes dicen, tenemos crisis más profundas que los países asiáticos. No, las crisis son en la media, cuando uno agarra todas las crisis, son más o menos iguales que las asiáticas. Tenemos recuperaciones más lentas que los países asiáticos. No, las recuperaciones son iguales, vamos más o menos igual. ¿Qué nos pasa? En los booms crecemos mucho menos que Asia. Y por lo general eso tiene un contenido de la política macroeconómica. Y entonces una parte es medio para discutir en el paper, si ustedes fueran al paper que está publicado en el Levy Economics Institute, que es en realidad, hoy se dijo que Gennaro, no sé si está por acá, sí, está ahí Gennaro es de la universidad en Italia, en Nápoles, pero Gennaro también es investigador del Levy Economics Institute, es el que le hacía el modelo a Will Godley y sigue siendo de alguna forma el que hace el modelo del instituto. Y yo no voy a hablar mucho de eso, pero es importante tenerlo en cuenta como una especie ¿cómo se dice?, de fondo de la discusión que yo quiero tener, esa idea de que se ve por lo general, no solo en América Latina, que se discuten los ciclos como siendo fundamentalmente cuestiones de desvíos de una tendencia óptima. Esa es la teoría convencional en economía, desvíos de una tendencia óptima. Esos desvíos de una tendencia óptima quieren decir que a veces los booms son causados por excesos, porque uno debería estar en el path óptimo, ¿no? sobre la línea óptima, entonces por abajo no está por debajo, pero arriba no está más allá de eso que Emmanuel llamó de la tasa natural, y que de alguna forma hay que contener la economía durante esos booms. Entonces, la política económica juega un papel muy importante, y no de ahora, en que América Latina crezca menos de lo que podría. O sea, el potencial de América Latina es mucho menor de lo que se podría. Yo la discusión, la charla la tengo separada en 4 partes. Voy a hablar un poco del impacto de la crisis en América Latina. Acá una nota de pie de página, ¿no? Debería decir. En realidad voy a hablar de 2 subregiones. Igual esto ya es bastante burdo en términos de América Latina. No sé cuántos saben de dónde viene el origen del término, ¿no? Es resultado de que México dio en default, y no digo en los 90, no digo en los 80, no digo en los 30 del siglo pasado, me refiero a los 60 del siglo XIX, y los franceses decidieron que había que cobrarlos y les mandaron un príncipe austríaco para gobernarlos. Y como quedaba mal, ¿viste? Un príncipe austríaco gobernando a los pobres indios aztecas, inventaron algún término que les diera, ¿viste?, alguna cosa de comunidad. Y somos todos latinos.
Entonces de ahí viene la palabra América Latina y se habla de América Latina como un todo coherente. América Latina no es un todo coherente. Hay varias Américas Latinas y hay que tener cuidado. Acá es una división mínima de dos tipos de estrategias de desarrollo que yo voy a hablar más adelante, pero haciéndola muy corta y rápida como hablábamos acá antes. Hay básicamente los que exportan gente, ¿no? Los que exportan directamente gente, inmigrantes, que mandan remesas y que además tienen maquilas, entonces exportan gente indirectamente a través del salario bajo. De las dos formas, la más divertida es exportar gente, porque uno tiene que producirla y el proceso de producción es más divertido. Y además dominamos la tecnología local, ¿no? Y los que exportan commodities. Ahora, ojo, yo después voy a hablar o sea, no quiero decir con esto que todo lo que se hace en esos otros países es commodities, o que todo fue viento de cola, que todo fue términos de intercambio. Voy a proponer algo diferente. Y creo que para entender lo que pasó en América Latina hay que entender que hay estos dos grupos de países muy diferentes, en donde están integrados en la economía global de una forma muy diferente. No es lo mismo México y El Salvador o Ecuador que Brasil, Argentina y Chile. Después voy a hablar ahí rápidamente, voy a volar por esta parte porque además es una cuestión de tiempo, sobre más que no es un modelo, es simplemente una forma de mirar a los datos, es un instrumento, si se quiere, contable para mirar a los datos que nos permite decir algunas cosas sobre algún grado de refinamiento sobre lo que quiero decir sobre el ciclo en estas dos regiones. Les voy a dar un poco de la evidencia empírica y ahí tendré unos comentarios finales. Bueno, como yo les había dicho, está la cuestión muy genérica de que los ciclos en América Latina, como en los países centrales, son vistos como siendo desvíos de una tendencia óptima, y en ese sentido lo que creo que es más importante decirles, porque lo vamos a mirar un poco en la parte empírica, es que por lo general se hablan de estos excesos del boom como siendo excesos que tienen que ver con lo monetario y lo financiero. Entonces, que de alguna forma habría demasiado crédito, booms financieros, y estos booms financieros de consumo, se habla mucho de los excesos de consumo, etcétera, como burbujas, y que estas burbujas, estos excesos de consumo por el exceso de liquidez en el boom, son los que provocan eventualmente las crisis. Entonces, lo que hay que hacer es contraer ese boom, no permitir los excesos, ¿no?, de consumo, de liquidez en el boom, hacer una política fiscal y monetaria un poco más, ¿cómo se llama?, contractiva, y con eso la caída sería menor. Entonces los desvíos tanto para arriba se disminuyen, y como se disminuyen para los para arriba, piénsenlo como una montaña rusa. No, eso es en portugués, montaña rusa. Yo ya no sé qué hablo. No, yo siempre cuento el chiste, es el inglés que fue el portugués. En Brasil los chistes son, yo crecí en Brasil, ¿no? Los portugueses son los chistes de gallegos. El portugués que fue a vivir a Inglaterra y se olvidó el inglés y no aprendió el portugués. No, se olvidó el portugués y no aprendió el inglés. Yo ya medio ando por ahí. Pero como uno sube menos, uno cae menos. Entonces que sería menor ese... Entonces de ahí viene esa cosa que digo ahí al final, de que hay una tendencia a querer enfriar la economía, ¿no? Muy marcada entre los economistas. Hay siempre que enfriar. Cualquier señal de que la economía, cualquier señal, y hay muchas lecturas, o sea, te dicen, inflación, pum, es una señal de que la economía está sobrecalentada, no importa qué tipo de inflación uno tenga, si es realmente porque la economía está sobrecalentada, porque como dijo Emanuel antes, hay inflaciones que no tienen que ver con economías recalentadas, y igual te dicen que hay que enfriar. Apenas una nota, ¿ok? Porque yo daba clase en Estados Unidos y siempre decía, ¿no?, la gente esto de la tasa natural de desempleo, que te dice más o menos cuando llegaste al pleno empleo según la teoría convencional, ¿no? Y de vuelta les cuento, porque yo siempre hablo de diferentes audiencias, no sé cuántos lo habrán oído, es una famosa historia, yo lo vi dar esto en la New School a Robert Solow, que es uno de los premios Nobel y economistas más importantes, que dijo en una charla que la tasa natural de desempleo no existe. Al final de la charla, pues dijo una serie de motivos, los mismos motivos que llamó Emanuel, para que vean que no todos los neoclásicos son necesariamente gente poco razonable, un tipo progre, razonable, un tipo que va a dar charlas a lugares de izquierda como la New School, etcétera, responde cartas, etcétera, etcétera.
Y al final de la charla dice la tasa natural de desempleo es 5.2. O sea, no existe, pero es 5.2. Que muestra un poco cómo la tenemos siempre, ¿no? Atrás en algún punto los economistas la tienen, o algunos economistas la tienen. Pero bueno, esa idea de enfriar es la idea que es muy fuerte. Si me pasás.